Bienvenidos una vez más a su santuario de las celebridades, el lugar donde la verdad se revela y los secretos mejor guardados salen a la luz. Hoy prepárense porque vamos a detonar una bomba de proporciones épicas, un terremoto informativo que hará temblar los cimientos del fandom y los dejará boquiabiertos. ¿Listos para escuchar algo que nadie, absolutamente nadie, se ha atrevido a contarles hasta ahora? Hoy vamos a diseccionar, analizar y, si es necesario, reconstruir pieza por pieza la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que encendió la pantalla en Erkencicus, la dupla que nos hizo creer en el amor verdadero, la combinación explosiva cuya química parecía escrita en las estrellas, la pareja que, a pesar de los altibajos, los rumores maliciosos y las negativas oficiales, parecía destinada a convertirse en leyenda. Pues resulta que podríamos estar ante el notición del siglo. Hoy vamos a aventurarnos en un laberinto de indicios, a descifrar códigos ocultos y a presentar las pruebas más convincentes, o al menos, las más intrigantes, que apuntan a una posibilidad que hasta ahora solo existía en los sueños más febriles de los fans: una boda secreta. Sí, amigos míos, lo han escuchado bien. Una ceremonia íntima, clandestina, alejada del escrutinio público y la voracidad de los paparazzi, donde Can y Demet, en un acto de rebeldía romántica, podrían haber sellado su amor para la eternidad. ¿Les parece una locura? Pues abróchense los cinturones porque la montaña rusa de emociones que estamos a punto de iniciar está llena de giros inesperados, revelaciones impactantes y momentos que les dejarán sin aliento. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta investigación digna del mismísimo Sherlock Holmes, o mejor aún, de Jessica Fletcher en su mejor momento, quiero pedirles un favor que para ustedes no supone ningún esfuerzo, pero para nosotros es el combustible que alimenta nuestra pasión por el chisme de calidad. Si son tan fanáticos de Can y Demet como nosotros, si disfrutan de las noticias exclusivas que nadie más se atreve a tocar, si se deleitan con los análisis profundos y sin tapujos del fascinante, y a veces delirante, mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, y así podrán estar al tanto de todos los secretos, exclusivas y novedades que tenemos preparadas para ustedes. Les prometo que no se arrepentirán. Porque aquí en su canal favorito, la primicia es nuestra obsesión y la satisfacción de ustedes, nuestra mayor recompensa. Y ahora sí que comience el espectáculo. La pregunta que todos nos hemos hecho, al menos una vez en nuestras vidas, es: ¿existió realmente algo más que una simple amistad profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir, más allá de los sets de grabación y las alfombras rojas? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es un enigma cuidadosamente envuelto en capas de misterio y especulación. Pero lo que sí podemos afirmar con total certeza, con la mano en el corazón y sin temor a equivocarnos, es que la química entre ellos era incandescente, electrizante e innegable. En cada escena que compartían, en cada entrevista que concedían, en cada aparición pública que protagonizaban, se podía sentir una conexión especial, una energía palpable que trascendía la pantalla y llegaba directamente al corazón de los millones de fans que los idolatran en todo el mundo. Tras el éxito descomunal e histórico de Erkencicus, la serie que los catapultó al estrellato internacional y los convirtió en íconos de la televisión, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet se desataron como una tormenta tropical. Las redes sociales, ese hervidero de información y desinformación, donde todos somos expertos y opinólogos, se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que analizaban hasta el más mínimo detalle, cada mirada fugaz, cada gesto sutil, cada palabra cuidadosamente elegida que intercambiaban. Los fans, embriagados por la magia de la pantalla, estaban absolutamente convencidos de que lo que veían en Erkencicus no era solo actuación, sino un reflejo de un amor real, auténtico, que florecía en secreto, lejos de las miradas curiosas y las opiniones ajenas. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la historia de amor, o la presunta historia de amor, de Can y Demet comenzó a tomar un giro inesperado, un rumbo que nadie había previsto. De repente empezaron a surgir rumores de celos, de discusiones acaloradas, de intereses contrapuestos y de agendas profesionales que no parecían compatibles. La presión mediática, ese monstruo insaciable que se alimenta de la vida privada de las celebridades, se volvió asfixiante e insoportable. Y ante la insistencia de la prensa y la creciente histeria de los fans, Can y Demet se vieron obligados a negar públicamente, una y otra vez, cualquier tipo de relación sentimental que fuera más allá de la amistad y el compañerismo. La ilusión de los fans, que habían depositado todas sus esperanzas en verlos juntos en la vida real, se desvaneció como un espejismo en el desierto. La llama de la esperanza, que había ardido con tanta intensidad,
se fue apagando poco a poco, hasta quedar reducida a un pequeño rescoldo de nostalgia. Pero, ¿y si todo este tiempo nos han estado tomando el pelo? ¿Y si Khan y Demet, hartos de la persecución implacable de los medios, cansados de ser juzgados y analizados hasta la saciedad, decidieron tomar las riendas de su propia historia de amor y vivirla en secreto, a su manera, lejos de los focos y los juicios despiadados? ¿Y si, en un arrebato de romanticismo, en un momento de locura y pasión desenfrenada, decidieron sellar su amor en una ceremonia íntima y secreta, rodeados solo de sus seres queridos, de las personas que realmente importan en sus vidas? Esta teoría, que a primera vista podría parecer descabellada, producto de la imaginación febril de un fanático, ha cobrado fuerza en los últimos meses, alimentada por una serie de pistas que han aparecido en las redes sociales, en algunos medios de comunicación y en conversaciones susurradas entre los conocedores del mundo del espectáculo turco. Pequeños detalles aparentemente insignificantes, gestos sutiles cargados de significado, coincidencias sospechosas que al ser analizados en conjunto, como las piezas de un intrincado rompecabezas, apuntan a una única y sorprendente conclusión: una posible boda secreta. La primera pista, y quizás la más evidente, es el hermetismo absoluto que han mantenido Khan y Demet en los últimos años sobre su vida personal. Ambos han sido extremadamente celosos de su intimidad y han evitado, a toda costa, hablar de sus relaciones sentimentales en público. Esta actitud, que podría ser simplemente una forma de protegerse del acoso de la prensa y de preservar su salud mental, también podría interpretarse como un intento deliberado de ocultar algo mucho más grande, algo que prefieren mantener en secreto para evitar que se convierta en un circo mediático. La segunda pista, que no podemos pasar por alto, son las sospechosas coincidencias que han protagonizado Khan y Demet en los últimos meses. Ambos han viajado a los mismos destinos exóticos, se han hospedado en los mismos hoteles de lujo y han frecuentado los mismos restaurantes de moda. Estas coincidencias, que podrían ser simplemente producto del azar, también podrían ser una prueba irrefutable de que siguen manteniendo una relación cercana, íntima, y que están aprovechando cualquier oportunidad para estar juntos, aunque sea de forma discreta y clandestina. La tercera pista, y quizás la más comprometedora de todas, es una serie de fotos y vídeos que han aparecido en las redes sociales en los que se puede ver a Khan y Demet luciendo unos anillos sospechosamente parecidos, anillos que por su diseño y estilo parecen ser anillos de boda. Estas imágenes, que han desatado la locura entre los fans y han alimentado aún más la teoría de la boda secreta, se han viralizado en cuestión de horas y han generado un debate apasionado en las redes sociales. ¿Son realmente anillos de boda? ¿O es solo una coincidencia? La respuesta, por supuesto, sigue siendo un misterio. Pero tenemos pruebas irrefutables, documentos oficiales, testimonios de primera mano que confirmen que Khan y Demet se han casado en secreto. La respuesta, lamentablemente, es no. De momento todo son especulaciones, rumores infundados y teorías conspirativas. Sin embargo, la cantidad de pistas, coincidencias y señales que han aparecido en los últimos meses es tan grande que resulta difícil, casi imposible, ignorar la posibilidad de que algo se esté cociendo entre ellos. Además, hay que tener en cuenta un factor fundamental: Khan y Demet son dos personas muy reservadas, discretas y que siempre han intentado mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Es muy probable que, si realmente se han casado en secreto, hayan hecho todo lo posible para evitar que la noticia salga a la luz, contratando a los mejores abogados, firmando acuerdos de confidencialidad y tomando todas las precauciones necesarias para proteger su intimidad. ¿Qué significa todo esto? ¿Estamos realmente ante una boda secreta que ha logrado burlar a la prensa y mantenerse oculta durante meses? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo una de las más fascinantes, misteriosas y apasionantes del mundo del espectáculo turco. Y nosotros, como buenos detectives del corazón, como periodistas de investigación del romance, seguiremos investigando, analizando cada pista, cada detalle, cada rumor, hasta descubrir la verdad, por difícil que sea. Y ahora, antes de despedirnos y dejarles con la miel en los labios, quiero recordarles que todo lo que hemos dicho en este vídeo son solo especulaciones y rumores. No tenemos pruebas irrefutables de que Can y Demet se hayan casado en secreto. Sin embargo, la cantidad de pistas y coincidencias que han aparecido en los últimos meses es tan grande que es difícil ignorar la posibilidad de que algo se esté cociendo entre ellos. En resumen, hemos explorado la posibilidad de una boda secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir, basándonos en pistas, coincidencias y el hermetismo que han mantenido sobre su vida personal.
Aunque no hay pruebas definitivas, la persistencia de los rumores y las señales sutiles sugieren que podría haber algo más de lo que se ve a simple vista. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en esta aventura, por permitirnos entrar en sus hogares y compartir con ustedes nuestra pasión por el chisme de calidad. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la posible boda secreta de Khan y Demet. Nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que realmente se han casado en secreto? ¿O es todo una fantasía de los fans? Déjenos sus comentarios abajo y compartan sus teorías con nosotros. Y para terminar, quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, si les ha resultado interesante y entretenido, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y así estar al tanto de todas las novedades que les tenemos preparadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, o quizás no, pero la búsqueda es lo que importa.